¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información del Congreso de la Cámara de Diputados en una semana que no tuvo sesión, pero sí varias actividades de comisiones y las principales vamos a estar repasándolas en este fin de semana, en realidad, en este último día hábil y previo a un fin de semana largo. Me acompaña ella, mi amiga Verónica Benaim. ¿Cómo te va, Mauri? ¿Todo bien? Muy La buenas número tardes. uno, Benaim. La number one. Sí, sí. Dicen Hace algunos bastante por ahí. ya. No, vos decís. Sí, no tengo duda, sí. Pero bueno, vamos a estar con vos repasando todo lo que va a suceder la semana que viene. Estamos ya con algunos dictámenes que estuvimos repasando en el día de ayer. Vamos a hacer de nuevo un raconto de algunas de las cuestiones para no perder la memoria hasta la semana que viene. Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo andas, estás? Mauri? ¿Todo ¿Cómo bien? se te extrañan en esos pasillos del Y recinto? hay que esperar una semanita, Sos Mauri. el único que puede caminar por ahí, ¿sabías? Y sí. Yo nunca pude, por De ejemplo. hecho, hoy caminé por ahí y digo, mirá, tendría que pasar a ir a pasos perdidos. No, pero vos caminás por el Aldelia recinto, Parodi. es interesante. Sí, eso sería interesante. El Pero 26 parece que volvés a caminar, aparentemente el 26 de agosto, todos los indicios son para esa ¿Extrañás? fecha. Y sí, ¿no? claro, Un boom, siempre. sí, tal cual, sí. Pero bueno, de a poquito ya vamos hablando de proyectos que aparecen en la fila para tratarse. Títulos del día. Mesa Política de la Libertad Avanza y el PRO rumbo a 2027. Participaron el jefe de gabinete, Diego Santiri, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Eduardo Menem, Fernando D'Andrés y Cristian Ritondo. Listos para ser tratados en el recinto y los temas de la semana, que fueron los dictámenes de inocencia fiscal y de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que obtuvieron dictámenes de mayoría. Otro dictamen unánime fue sobre el proyecto que propone la baja del IVA del 21% al 10,5% a la fécula de mandioca. Así tendrán mayor accesibilidad a los alimentos aquellas personas que tienen intolerancia al gluten. Bueno, y decía, en un rato vamos a estar hablando de ese tema, pero este seguramente será una de las cuestiones que llegue a la sesión del 26 junto a estos dos proyectos, ¿no, Vero? Inocencia fiscal y reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Se está armando una sesión, me animo a decir, armoniosa para el gobierno, ¿no? En principio, sí, como todo indica, sería el 26 de agosto. Están esas dos iniciativas que fueron básicamente pedido de la Casa Rosada, impulsadas por el Ejecutivo, para lo que tiene que ver con este tramo parlamentario de esta segunda parte del año. Y bueno, la realidad es que el oficialismo cumplió al pie de la letra en la Cámara de Diputados, logró los dictámenes y estaría todo preparado. Se sumarían dos iniciativas que vienen con dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores. Dos, no una. Dos, patentes y también el acuerdo con Singapur que repasamos en el día de ayer. Por Fuerte ahora lo de estaría patente dentro porque del temario. venía siendo cajoneada por el propio oficialismo. Exactamente. ¿Qué Sí, lo contamos un poco también, ¿no? Hubo algunas cuestiones que desde el Ministerio de Regulación querían hablar con Estados Unidos, vinculada a algunos aranceles, y en ese sentido, a partir de estos diálogos que tuvieron con la embajada, terminó, modificándose la situación. Exacto. Bueno, Gonza, y decíamos, el 26 entonces una sesión tranquila. Y ya después en septiembre te quiero ver, ¿no? Porque llega el presupuesto. Y ahí va a estar el presupuesto, exactamente. Y vamos a ver si se cuela o no el tema vinculado a las elecciones, algo que parece difícil, a corto plazo por lo menos. Me resultó muy interesante en esto que estaban enumerando un poco lo que sumaba Vero de Relaciones Exteriores en cuanto a estos dos proyectos que se sumarían a la sesión. Y cuando uno pregunta si va a llegar al recinto el 26 de agosto este proyecto de la baja del IVA de la fécula y la harina de mandioca, no te responden por sí o por no. Te dicen, no veo los motivos por el cual no llegue. Porque tiene las firmas, el apoyo, el aval, ya tiene el dictamen, no habría ningún impedimento. Cumple con los plazos Cumple con los reglamentarios. plazos, exactamente, El porque punto, diputados no tiene que haber un ese- acuerdo, tiene que haber un acuerdo de labor parlamentaria, un acuerdo del oficialismo con los bloques. Hasta ahora, Vero, el acuerdo viene siendo, previo a cada sesión,
entre el oficialismo y los bloques más amigos, ¿no? Exactamente, los bloques aliados. Recordemos que también hubo un encuentro entre Martín Menem y justamente los jefes de estos espacios dialoguistas con el oficialismo para empezar a acordar también temas que pretendan trabajar desde estos bloques y poder también colar en el recinto esas iniciativas para que no sean solamente temarios que quiere la oposición, el oficialismo. Estaba en la oposición porque la oposición más dura también tiene sus propios temas y hasta el momento no indicaría nada que haya alguna convocatoria por parte de la oposición. O sea, desde diciembre hasta fecha no tuvimos una oposición dura capaz de juntar una mayoría como tan habitual fue el año pasado. Lo han intentado y no se ha dado. ¿Ni siquiera lo han intentado? Sí, lo han intentado, pero no se ha dado. Básicamente también hubo algunas cuestiones, algunas jugadas de ajedrez por parte del oficialismo recuerdo una de las sesiones donde llamaron a una convocatoria antes que se superponía con la sesión de la oposición y en otras cuestiones simplemente no se llegó al recinto, ¿no? Claro. Vos sos amiga de Nicolás Gallardo, ¿no? Soy muy amiga de Nicolás ¿Sos Gallardo. muy amiga? Sí, Ajá. soy muy amiga. amiga. ¿Cuándo me hice amiga? Sí. Cuando Nicolás llegó de Mar del Plata, nos conocimos Lo cubriendo recibiste vos acá en la Buenos Aires. calle. Claro. Sí, en la Patria Movilera. En la calle. Sí. ¿Vos tenés En un la amigo? calle. Y claro, lo conozco de Mar del Plata y lo conozco al padre, al Bocha Gallardo. Claro, Periodista deportivo. Periodista deportivo de ¿Vos, Mar del vos Plata. consumías lo que hacía el Bocha, digamos? Eras Sí, televidente más que por consumir televisión. lo que decía el Bocha era tener vínculo en las canchas, en los eventos, sí, claro. ¿Pero ibas a las canchas vos? Sí, claro. fútbol? Sí, al Minela, muchísimas veces. ¿Al Minela? Sí, al Minela, al polideportivo, el básquet. ¿A vos que te gusta el vos que claro, fuiste claro, casi profesional o profesional fuiste del básquet? No fui profesional. Ah. O sea, llegué hasta Estuviste juveniles. cerquita. Vos cerca. Llegué hasta juveniles. No, la verdad que estuve lejos. Estuve cerca físicamente de los que Bueno, llegaban. está bien, claro. O sea, estuve en el lugar donde se llegaba Bien. hasta el último momento, pero quedé tan lejos que lo que hacía era ver pasar gente. Ah, bueno. ¿No? está Dice, bien. bueno, él llega bien, ven, aplaudía a los que pasaban y bueno, en esos momentos es claro porque te explica la situación que te tenés que retirar. Claro. No bueno. te quedás con eso, uy, si hubiera Nunca hay que pasado. abandonar, Mauricio Cantando. Uno nunca sabe. ¿Cómo? Que nunca hay que abandonar. Claro. Uno No, pero nunca te sabe. abandona el sistema, digamos. No, ya. bueno, pero nunca sabes. Y pero por te haces ahí. viejo después, que a los 45 años querés llegar, o sea, no entiendo. Nunca es tarde. ¿Ah, sí? Nunca es tarde. No, eso. El deporte Está es en muy serio. cruel, ¿eh? El deporte vos llegás a la previa de ser profesional y está el Y que es encima- bueno y llega y el que es malo no llega. ¿Vos ya superás los 40, por ejemplo? 44 tengo. Bueno, por Y eso. a los 18 más o menos me retiraron. Están los Imagínate. Me retiraron. No, ojo que hoy están muy fuertes y en auge los seniors. Así están después. Donde bueno, pero Todos se puede- rotos, pero se muletas. puede competir. Muy buen periodista Nicolás Gallardo. ¿Sí? Totalmente. Bueno, justamente como es bueno y ustedes lo quieren, me pasaron acá un informe que hizo mira. sobre los temas de la semana. Ah, bien. ¿No? Una semana que tuvo mucha actividad de comisión y también mucha actividad en la Casa Rosada porque él es uno de los que va y viene por Avenida de Mayo. Exacto. Vos vas por Avenida de Mayo y lo ves correr. Sí. O sea, vos ves que pasan los colectivos y está Gallardo corriendo. Va y viene. Y sigue Desde por Congreso, Rivadavia. Claro. Claro, exacto. Sí, No, sí, por Avenida de Mayo, no por Rivadavia. Y después continúan por Rivadavia. Bueno, está bien. No, Sí, hay sí. que ver, pero iba por el medio de la plaza. Y no pero, sabés, pero digamos. hace una pancita así la esquiva. Claro, No pasa puede ser. nada. Bueno, informe entonces de Nicolás Gallardo. Complicada para el gobierno a pesar de haber logrado la media sanción del proyecto de propiedad privada en el Senado. Esta semana la actual ha sido positiva de acuerdo a las distintas fuentes que hemos consultado de la Casa Rosada y se explica por 2 o 3 aspectos cruciales. El más protocolar, pero no menos importante, en el marco justamente de días algo complejos en el diálogo con la oposición dialoguista, es haber logrado los 2 dictámenes en la Cámara de Diputados. Uno vinculado con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que se logró en medio de la semana, convocando justo, pero lográndolo, y también lo respectivo con las reformas en la ley de inocencia fiscal. Eran los 2 proyectos que el presidente ponderó, que habló en cadena nacional y que consideraba importante para avanzar con un espíritu de su gestión pensando en mejoras concretas en materia de recaudación, en materia de avanzar con reformas claves en materia de economía y en especial de lo saludable que representa para él tener un banco central autónomo del Tesoro, no solo en su gestión, sino también en otras administraciones, con vistas, por supuesto, a una posible sesión el 26 de este mes, confiando el oficialismo de que los votos están.
con lo cual sería una noticia positiva. Esto es lo que remarcaron también fuentes que están en la mesa política, y aquí lo hilvano con otro aspecto importante. Se reunió la mesa política, me dicen que se va a repetir el martes, con otros funcionarios que van entrando y saliendo. Se mantiene la planta estable, digamos, de lo que es la mesa política, pero se van sumando otros funcionarios. El martes ocurrió lo propio con la presencia de Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación, quien da cuenta de otros proyectos que se van a ir presentando, entre ellos el de mercado de capitales, pero por supuesto que más allá de los inconvenientes que surgieron por el tema de reforma de tierras y otros aspectos, seguirá habiendo distintas reformas que impulsará el funcionario, pero también irán otros. Pero en la mesa política se cree de que se puede avanzar con una buena parte de los temas que el gobierno tiene como objetivo. Está claro que la velocidad se irá regulando con algunos proyectos que tendrán más velocidad que otros. Ya mencioné de la Carta Orgánica, ya mencioné lo respectivo por inocencia fiscal. Ahora, lo concreto es que se vendrán novedades en materia de alianzas, y no hablo de las alianzas electorales, sino de los aliados que tiene hoy el gobierno. Remarco esto porque hubo una novedad esta semana, que es la presencia de Diego Santilli en Misiones con gobernadores del norte. La foto para el gobierno es importante, se mostró con más de 8 gobernadores, 10 si contamos todas las provincias que estuvieron, pero al menos de esos 8, la mayoría de ellos son aliados del gobierno, y hay un punto de acuerdo para avanzar con un tema que en el Senado había quedado postergado, que tiene que ver con la situación del régimen de zonas frías. Estamos hablando de un esquema de subsidios. El gobierno entiende de que cuando se amplió en 2021 representaba un gasto desmedido para zonas que para el gobierno no son lo suficientemente frías y que por ende no deberían tener un régimen de subsidios para el consumo de gas. El gobierno hace la aclaración que va a sostenerlo para quienes son sectores vulnerables. Los gobernadores del norte están de acuerdo, lo van a acompañar en el Senado. Veremos cuándo se concreta esa sesión. A cambio piden un régimen de zonas cálidas, es decir, lo mismo que ocurre con las bajas temperaturas y el gas, pero hacer lo propio con lo respectivo con las altas temperaturas, con lo cual habría un régimen aparte. Esto no pasaría por el Congreso, sino que sería una resolución del Ministerio de Economía. De hecho, este viernes Santilli se encuentra en Catamarca con Luis Caputo, avances de distintas mejoras en materia de acueductos. ¿A qué voy con esto? Más allá de las obras, naturalmente, que pueda haber, que el gobierno está tratando de afianzar el diálogo con sectores dialoguistas, con gobernadores, tratando de consolidar lo que en su momento logró con importantes acompañamientos. Uno piensa rápidamente que más allá de los distintos proyectos, todo está puesto en los esfuerzos para la reforma electoral, con la suspensión de las elecciones PASO como principal objetivo, y en este sentido, claro, bueno, está buscando las alianzas de los gobernadores. Y con esto cierro con las 2 reuniones que existieron, una en Casa Rosada, la de el gobierno con funcionarios, en realidad con diputados del PRO, Cristian Ritondo, Fernando de Andrés. Digo funcionarios primero porque lo fueron, y segundo porque representan como principales pilares de la mesa ejecutiva del PRO, luego del llamado de Karina Milei y Mauricio Macri, y la intención de robustecer una alianza que, si bien sigue existiendo en el Congreso, ha tenido mejores momentos, y es por eso que por lo pronto hay totalmente puntos de acuerdo para avanzar con la agenda legislativa y conseguir aliados, y el PRO en eso ha sido importante para el oficialismo. Y en un contexto donde inevitablemente es importante reunirse luego de lo que ha sido el cónclave del PJ, cónclave no formal del PJ, sino un hotel porteño donde estuvo presente Sergio Massa, Axel Kicillof y Máximo Kirchner, la intención de justamente disputar la reforma electoral a Milei, de que no se suspendan las PASO. Esa eventual cohesión del peronismo, extraño pero posible, hace de que el gobierno tenga que, de alguna manera, fortalecer lo que ya estaba, y que estaba, no digo en duda, pero que era importante determinados gestos, y es por eso que el gobierno la semana que viene avanzará en este sentido. Bueno, escuchábamos recién a Gallardo hablar sobre lo que tiene que ver esta semana del gobierno, y ayer nos anticipaba Vero la reunión que hubo en la Casa Rosada entre referentes del gobierno y referentes del PRO
para avanzar en un acuerdo electoral, ¿no? ¿Esto cómo vino? Sí, hubo un acuerdo entre los principales diputados del PRO. Allí lo vemos a Cristian Ritondo, jefe del bloque amarillo, y a Fernando de Andrés, que estuvieron reunidos con Martín Menem, presidente de la Cámara, Eduardo Lule Menem, y también con el jefe de gabinete, Diego Santilli. Van a empezar a trabajar cada 15 días, ¿no? De cara a una iniciativa que también quiere el gobierno nacional, quiere avanzar lo más pronto posible este año y tiene que ver con la reforma política. El debate se da en paso sí, paso no. El acuerdo sería avanzar en la eliminación y hay un plazo, un margen... de mínima suspensión, ¿no? O de mínima suspensión, sí, porque ahí el PRO todavía tiene ahí algunos... de indefiniciones en respecto a si eliminación sí o no. Pero también en este encuentro se hablaron de las alianzas electorales en distintos distritos, donde el PRO tiene un poder territorial muy importante, pese a que tal vez no tenga tantos senadores o representación parlamentaria, pero sí tiene poder territorial. Y bueno, de ver de cómo trabajar, sobre todo en lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, en una especie de alianza entre ambos espacios políticos. Yo hoy lo mencionaba en otro lugar, ¿no? Son dos espacios políticos que tienen desconfianza entre ellos, pero que se necesitan, ¿no? En esto que se viene hacia adelante. La propuesta o el lema del oficialismo es o en las elecciones 2027 o volver a lo que ya se conocía o continuar con el cambio. Bueno, claramente en la provincia de Buenos Aires se necesitan y en la ciudad creo que el PRO necesita que la Libertad Avanza no plantee un candidato. Exacto. Y me parece que si eso no ocurre y las declaraciones de Patricia Bullrich de estos días dan cuenta de que no tiene tantas intenciones de ser jefa de gobierno, si eso no ocurre, el gobierno inevitablemente le va a pedir al PRO los votos para que no haya primarias el año que viene. Exacto. Y la verdad que la reunión que hubo entre referentes del PJ el martes en el Hotel Emperador, una semana de mucha rosca, me parece que para el peronismo es claro, o por lo menos dejaron saber que es claro que si no hay primarias, Milei tiene más chance de ganar. Exactamente, el peronismo tiene esa teoría y básicamente también estuvo trabajando otra cumbre por parte de la oposición en lo que se viene, este debate, ¿no? De cara a 2 meses se viene inevitablemente la reforma política con el tema de las elecciones primarias y en ese sentido lo que sí quedó claro es que el peronismo va a tener una posición de paso sí y va a presentar varios candidatos, ¿no? Que se dirima, que se ordene la interna peronista en las elecciones primarias es la propuesta y de cara a eso están trabajando. Claro, y para eso seguramente Gonza lo que tiene que ver con la agenda legislativa, porque se hablaba mucho de agenda legislativa en las notas, pero Vero nos dice, bueno, más o menos. Se van a reunir cada 15 días para hablar de alianzas electorales y de agenda legislativa, todo junto. Pero el PRO también quiere meter algunos proyectos, ¿no? En las próximas sesiones. Sí, quiere meter algún proyecto en una agenda que por lo menos está marcada por ahora y por lo que se puede observar más por cuestiones opositoras que oficialistas en cuanto a lo que tiene que ver con la agenda de diputados. Claro. Que después igual la vamos a comentar. La vamos a detallar. Sí, exactamente. Bueno, después de esta reunión que hubo en la Casa Rosada, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, esto decía. Luego de esa conversación se generó esta reunión en el marco institucional, en el marco del partido, digamos, de los partidos, en la oficina, junto con la presencia de Diego Santilli, Lule Menem como armador político de la Libertad Avanza, o responsable político de la Libertad Avanza, Fernando de Andrés, secretario general del PRO, Cristian Ritondo, que tiene su presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, vicepresidente a nivel nacional, yo vicepresidente de la Libertad Avanza. Nuestro principal objetivo y el motivo, digamos, fundamental de la reunión es trabajar de cara a consolidar la transformación que está viviendo la Argentina y que necesita... Y hoy se avanzó. Y hoy se avanzó. ¿Es cierto que elogiaron a Macri? ¿Qué? ¿Que elogiaron a Macri desde el gobierno en esa reunión? Hay un muy buen concepto de Macri, por supuesto, con matices y demás, pero estamos trabajando en conjunto. De hecho, parlamentariamente destaco el liderazgo de Cristian Ritondo, que obviamente es el vicepresidente del PRO. Presidente, déjame terminar. Sí. Ha trabajado incansablemente para que saquemos la mayoría de las leyes que estamos sacando, que les quiero recordar que somos uno de los bloques, aún en mayoría de los bloques más chicos de la historia, que está sacando leyes que nos sacaron
en el pasado los partidos... Presidente, entonces ¿Qué significa consolidar el cambio? Consolidar la transformación que está viviendo la Argentina, seguir avanzando con la agenda parlamentaria y empezar a pensar cómo vamos a vincularnos en términos electorales. Martín, ponen entonces sobre la mesa que para el 2027 van con el PRO, o sea, van con el PRO. Estamos trabajando en esa mesa que empezó hoy, el diálogo que seguramente va a tener una periodicidad semanal, quincenal, para ver cómo seguimos poniéndonos de acuerdo sin desviarnos del rumbo que ha marcado. ¿Con candidatos a vice, con candidatos a ciudad? ¿Qué van a hacer? No es momento de hablar de candidaturas. Es momento de definir rumbo, ideas y ver cómo vamos a llegar. ¿Los condicionó para esta reunión el hecho de que se haya reunido el kirchnerismo / peronismo? No, para nada. Nosotros estamos enfocados en la gestión y cómo llevamos adelante las transformaciones, todo lo que en materia de desregulación, agenda parlamentaria. ¿Les preocupa esa reunión? Para nada. Esa es la sala de periodistas, pero Esa es la sala de periodistas de la Casa Rosada, donde, bueno, hoy los periodistas que están allí acreditados tienen ese espacio para poder, conseguir las notas, conseguir los off y poder conocer un poco lo que está sucediendo. Tanto Martín Menem como previo a eso, y ayer lo contábamos, estuvieron hablando Ritondo y también de Andrés, se acercaron a la sala y allí estuvieron hablando con los colegas acreditados. Bueno, repaso muy intenso tuvimos de lo que fue esta semana, y en el próximo bloque se vienen las placas, sí, señor, con detalles de lo que pasó y de lo que va a venir. Pausa y volvemos. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos en la bancada con todo lo que pasa acá en Diputados y esta semana tuvimos un super miércoles de comisiones. Tuvimos a la mañana lo que fue inocencia fiscal y 15:30 la comisión o el plenario de comisiones en el que se dictaminó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que seguramente ambos temas van a llegar a una sesión el día 26. Vero estuvo ahí, creo que estuvo ahí, no sé, le dirá ella, a las 3:30 con los diputados. Una reunión que venía tranquila, porque cuando vos llegás a una comisión que convocan para dictaminar. Y que tienen los números. Y que tienen los números. Para dictaminar. Decís, ya está. Esto es como es la rutina habitualmente. Llegan y dicen, ya tenemos los números.
firmamos y debate. Oposición, ¿te querés quedar hablando? Quedate 5 horas, la sala estará prendida, yo tengo los números. Ahora, había invitados y algunos de esos invitados no solo que pusieron nervioso a la oposición, sino a los aliados que daban las firmas. Claro. La situación fue cuanto menos llamativa, ¿no? Sí. Casi ponen en riesgo la firma del dictamen. La realidad del oficialismo tuvo ahí una situación con los aliados. De hecho, uno de los aliados decidió quitar su firma. Hablamos de Falcone, del MID. Dijo, la verdad es que a partir de los invitados, lo contábamos ayer. Hubo referencias puntuales a los aliados. Hubo referencias puntuales. Fue algo alegórico, fue una referencia puntual. Hubo pedidos de aliados. Disculpas también, ¿no? Hubo pedidos de disculpas a los aliados tras las exposiciones que se dieron ayer. El miércoles en el plenario, pero igual, aún así, el oficialismo tuvo los números. Tal vez para apuntar para una próxima convocatoria. De acuerdo estaba, pero recontra estaba. Sí. No hay aliado o semi-aliado que no esté de acuerdo con el contenido de este proyecto. No. O sea que uno fue ahí a ver un trámite. Claro. Terminamos viendo una escena bastante complicada. Y un proyecto que no bastante interesante en términos políticos también. La realidad para los periodistas parlamentarios fue muy entretenida. Bueno, vamos a repasar de qué se trata la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. Esta propuesta del Ejecutivo fue anunciada por la Casa Rosada. Es uno de los proyectos. Se trata de, como el oficialismo planteó, 3 patas económicas básicamente en lo que tiene que ver con el Banco Central, por otro lado en inocencia fiscal y lo que se viene en septiembre, que es el presupuesto y el proyecto también de shutdown, ¿no? Que está también pendiente de envío al Parlamento. Todavía no hay novedades respecto a eso, pero estos son como la pata económica por donde la Casa Rosada quiere avanzar. La iniciativa establece que el único objetivo de la entidad, siempre hablamos del Banco Central, es preservar el valor de la moneda. Básicamente quiere establecer ese sentido y es decir, prohíbe la emisión de dinero para financiar el tesoro, elimina los adelantos transitorios y endurece las condiciones para remover a sus autoridades. Es básicamente retrotraer una medida que se había tomado durante el gobierno del kirchnerismo, cuando la titular del banco era Mercedes Marco del Pont. Es básicamente retrotraer todo eso que se había dado en ese momento. Por otro lado, tengamos en cuenta que eso funcionó así hasta 2012. No fue algo muy lejano. O sea, No. Funcionó casi todo el kirchnerismo funcionó con esa Carta Orgánica del Banco Central que se modifica en 2012 y que ahora vuelve a su redacción original, ¿no? De hecho, justamente la oposición lo que dice es que si esa Carta Orgánica no hubiese sido modificada en su momento, no habrían podido dar las ayudas o los salvatajes en el momento de la pandemia, ¿no? En el momento del gobierno de Alberto Fernández. Pero esto fue 8 años después. Fue después, pero básicamente... Podrías haber hecho una emergencia en ese momento. Y es lo que también critican, ¿no? Que si vos avanzás con una ley de estas características, si tenés previsto realmente que suceda algún tipo de situación de emergencia, como sucedió en el 2020 con la pandemia. No quiero cuestionar esto que dice la oposición, pero la emergencia se usó, digamos, con la pandemia se usó una ley que en ese momento se había sancionado recientemente que establecía emergencias en todas las áreas, y bien se podría haber sancionado otra o un decreto que establecía emergencias para ese momento. Esto no se hizo por la pandemia, se hizo en el año 2012 y era un viejo debate entre el entonces oficialismo. Había sectores del oficialismo que no estaban de acuerdo con esto, el entonces oficialismo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y otros que sí, y se cambió una denominación, y la realidad es que si uno se pone 2012 para acá, la inflación se fue al cielo. O sea, no es que no pasó nada. Y obviamente con esa denominación de la Carta Orgánica no se puede encontrar un responsable, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, el gobierno anterior lo que decía es que la inflación era un fenómeno multicausal, atribuía la inflación en esos términos, y el gobierno de Javier Milei tiene una mirada distinta, ¿no? Lo que habla que es un fenómeno monetario, de alguna forma, por eso avanza con estas iniciativas. Bueno, quita los objetivos en lo que es la promoción de empleo y desarrollo económico con equidad social. Acá limita las atribuciones que se habían ampliado en ese momento para el Banco Central. Por otro lado, prohíbe el financiamiento directo o indirecto al sector público, eliminando adelantos transitorios o préstamos a la nación, provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y también
impide transferir ganancias contables o diferencias de cambio al gobierno. Los resultados deben ir a absorber pérdidas o recomponer lo que es el patrimonio. Y hay un punto importante que básicamente tiene que ver con la figura titular del Banco Central, que lo que establece la iniciativa es que para removerlo, tanto al director, digamos, del Banco Central, se exigirá acreditar una causal grave, y para esto se va a tener injerencia el Congreso de la Nación, porque va a ser por el voto de los 2/3 de las dos cámaras, tanto del Senado como de diputados. Yo creo que eso pensé que iban a cambiar, porque no tiene aplicación práctica. O sea, los 2/3 lo define la Constitución. Si una ley define que algo se hace por 2/3, sí, otra ley por mayoría simple la puede derogar. O un decreto, sí, ¿no? Que se puede derogar por mayoría simple. Por lo tanto, no tiene aplicación práctica. Si una mayoría simple quiere echar a las autoridades del Banco Central, lo va a poder hacer. La novedad es que tiene que intervenir el Congreso, que hasta ahora no interviene, salvo en forma consultiva, y las dos cámaras. Ahora, lo de mayoría especial, podrían haberle puesto unanimidad, si es por eso. De hecho, sí, es verdad. De hecho, en cuanto a la selección del titular del Banco Central, eso sí queda por mayoría, por una mayoría simple, digamos. Del Senado. Del Senado. Claro. No, es como una selección de un juez, no de un juez de corte, digamos, claro, pero sino de cualquier otro. Pero acá puede asumir si no lo magistrado. nombraron. Es un debate que hay. Acá pueden asumir en el Banco Central si el Senado no lo trata en comisión. En comisión. Y ahora está así. Ahora está así. Ahora es básicamente los directores del Banco Central han funcionado así. Claro. Pero bueno, esa es un poco la idea macro de este proyecto de ley del Ejecutivo, que como decimos, el 26 de agosto estaría tratándose en el recinto. Perfecto, bueno, proyecto de reforma de Carta Orgánica del Banco Central que seguramente va a llegar a el recinto el día 26. Hubo mucho ruido con la Comisión de Cultura que se hizo el día martes, presidida por Lorena Pocoit de Unión por la Patria. Son comisiones informativas que transmite obviamente Diputados TV, tiene mucha audiencia porque hay sectores que están reclamando por diferentes medidas del gobierno, y al término de esa reunión hablaron varios diputados con Diputados TV, entre ellos Esteban Paulón de Provincias Unidas. En un contexto de desmantelamiento de políticas culturales, donde se habla de proyectos que pretenden derogar la ley del libro, la ley de doblajes y algunas otras iniciativas culturales, la reunión de la comisión de hoy toma una relevancia especial, ¿no? En primer lugar, porque han venido distintos sectores a defender legislación que ha servido para fortalecer sectores de la cultura. En segundo lugar, porque tuvimos la visita del Coro Nacional de Niños y Niñas, emotivo, la verdad, generando una actuación en vivo a partir de lo que fue la disolución por parte del Gobierno Nacional, y también donde vimos realmente una actitud del oficialismo de no querer acompañar proyectos de otro bloque, de negar que hay una política que destruye y orada la política cultural en Argentina, pero por suerte creo que finalmente la sociedad civil, los distintos sectores que han llegado hoy a la comisión han mostrado claramente que hay resortes sociales, democráticos y culturales para defender esto que es la cultura popular argentina, que no es solo el coro de niños, que es la marcha de los bombos, que es la política de derechos humanos, que es el cine, que es el doblaje, que es la locución, que es el libro, y que nos llena de orgullo y nos proyecta en todo el mundo. Escuchábamos a Esteban Paulón, diputado de Provincias Unidas, hablar sobre la Comisión de Cultura. ¿Qué lío se armó ahí, no? Sí, básicamente se trata de un decreto de el área de cultura nacional, que lo que hace es disolver al Coro Nacional de Niños. Es un coro que tiene una trayectoria de casi 60 años. Y lo que arma es un programa de capacitación, básicamente, ¿no? Eso es un programa de formación artística, básicamente. Esto es lo que estaba reclamando la gente los padres, básicamente, de los chicos que integran este coro. Varios de los chicos se hicieron presentes en la comisión, cantaron en un momento de la reunión. Esto fue tomado por algunos legisladores como ofensivo. De hecho, desde La Libertad Avanza, Virginia Gallardo fue la que tomó la palabra y básicamente cuestionó a la oposición de llevar a los niños para hacer política en ese marco. De este tema habló el diputado de Unión por la Patria, Hugo Yasky.
La Comisión de Cultura estuvo analizando varios proyectos de resolución, pero en realidad tuvo un momento muy emocionante, que fue cuando, con la presencia de los niños integrantes del Coro Nacional de Niños, se discutió el tema del intento que se está haciendo de disolver definitivamente ese coro nacional. Creo que es una pérdida cultural enorme y en un momento en el que los diputados y diputadas fuimos sorprendidos por el canto coral de esos niños y niñas, tuvimos la posibilidad de valorar, no como algo abstracto, no como un tema de discusión de esta Cámara, sino como un hecho concreto, cuánto se perdería, no solamente para esos niños, sino para la comunidad, si este coro desaparece, como quiere el decreto que se ha firmado, de manera tal que creo que hubo prácticamente unanimidad, fueron muy pocos los diputados que no adhirieron a este pedido. Discutimos también el tema de la ley de doblaje, sería dejar mucha gente sin su fuente de trabajo, sería un retroceso enorme. Estamos discutiendo el tema de la ley del libro, todas cuestiones profundamente vinculadas y arraigadas a nuestra cultura, a los intereses de nuestra comunidad, pero que también implican pérdidas de fuente de trabajo, pérdidas de empleo en un momento en el que la realidad económica del país es crítica para los sectores populares. Escuchábamos a Hugo Yasky y otro de los temas de la semana, en un programa de mucho repaso, estuvo en la Comisión de Legislación General, donde diputados avalaron proyectos para declarar capitales nacionales a provincias argentinas, y uno de los que expuso en esa comisión es el diputado de Unión por la Patria, diputado conocido de Vero, muy amigo de hecho, diputado jujeño Guillermo Snopek. Creemos que es importante que las reuniones de comisiones se realicen, ya que da el dinamismo y se presenta la representación de las distintas provincias, donde hoy en la Comisión de Legislación General tratamos un proyecto que creo que es relevante, es el 9 de julio y declarar a Tucumán como capital simbólica de la República. Eso habla de una visión federal del país como proyecto más relevante. Bueno, la semana... En el día de ayer se reunió también la Comisión de Cultura, donde trataron distintos proyectos, y creo que el Congreso de la Nación tiene que volver a ser la caja de resonancia y la discusión de las cosas que están aconteciendo en nuestro país. Escuchábamos a Snopek y otro de los temas de la semana tuvo que ver con la mandioca, y quien estuvo ahí laburando con este tema que seguro llega al recinto del 26 es el señor Gonzalo. Contame, Gonzalo, ¿comés mandioca? Bueno, no, dicho sea de paso, la semana pasada hice por primera vez chipá. Compré la fécula de mandioca. No, porque fue una prueba, a ver cómo salía. Habías comido ya, ¿no? Sí, había comido, pero lógicamente. Te estás comprometiendo a traernos. Y un poco sí, Y me está parece muy que bien. pise el palito. Pero bueno, dicho sea de paso, el chipá, conocido en todas las panaderías, con Sí, queso claro. y demás, es uno de los alimentos, por ejemplo, que Comida pueden... de Paraguay. Comida de Paraguay, que es... A ver, nosotros conocemos el chipá redondito y chico que Chipá y se la vende sopa. por Sopa cuartito, paraguaya. por kilo La y sopa demás. paraguaya es como una La torta de queso. paraguaya, riquísima, espectacular. Ahora, se conoce claramente como una rosca, digamos, básicamente Claro. el chipá, oriunda de Paraguay, y es un alimento, por ejemplo, que está permitido para las personas celíacas. ¿Sí? Para las personas que no son tolerantes al gluten, pueden consumir, por ejemplo, chipá. Y este comentario no es un comentario más, porque dentro del debate es fundamental entender que la fécula y la harina de mandioca es el tema y el producto que esta semana ha tenido su protagonismo en Presupuesto y Hacienda, comisión que ha tenido una gran actividad esta semana, sin dudas, y una de ellas fue justamente el único giro que necesitaba este proyecto para estar listo para el recinto, que es básicamente la reducción del porcentaje del IVA que tiene que pagar justamente la fécula de mandioca y la harina, en este caso, que tenía un 21%. Bueno, el proyecto obtuvo el despacho, el dictamen, con 40 firmas en la Comisión de Presupuesto, que recordemos preside Berti Venegas Lynch.
El IVA actual es de 21% para la fécula y la harina de mandioca. Esto es lo que tributa, ¿no? Bueno, vamos a ir a la siguiente placa para entender a dónde está el reclamo. En principio, lo que apunta a este proyecto es básicamente a ponerlo en el mismo lugar, a equipararlo con la harina de trigo. ¿Qué pasa? Para aquellas personas, recordemos la harina de trigo que tributa hoy al 10,5%. ¿Qué pasa? Lo que están reclamando, más allá de que para Misiones, que es la principal provincia afectada positivamente con esta iniciativa en caso de que se apruebe, no solamente tiene una enorme producción, una gran materia humana de trabajo, en este caso, y muchos puestos de trabajo, sino que además también hay un reclamo por parte de las personas celíacas que obviamente aquejan la gran diferencia que hay en cuanto al precio de lo que puede ser un producto con harina de trigo y un producto que sea específicamente para las personas celíacas. Vayan a cualquier dietética, vayan a cualquier lugar específico o en la zona de los supermercados, a las góndolas específicas, que es, entiendo, parte de un proyecto también, ¿no?, que se ha presentado y que ha quedado por ahí suelto en el medio, para que en todos los supermercados haya una góndola específica con los productos sin TAC. Y comparen la diferencia, el precio de la harina, que aproximadamente lo podemos comentar, una harina de trigo hoy en la góndola la podemos encontrar, ¿cuánto? 1.500 pesos, más menos en ese promedio, mientras que una fécula de mandioca está ya superando los 3.000 pesos, yendo hacia los 4. Entonces ahí estamos marcando una diferencia de algo básico, la materia prima principal para cualquier producto que se pueda generar, sea una pizza, sea un chipá o lo que sea. En este caso, este es parte del reclamo y también lo que en esta semana se ha generado muy rápidamente por parte de un proyecto que es el que estamos repasando y que pertenece a Oscar Herrera Aguad, el diputado de Innovación Federal, representante de Misiones, que fue gobernador en Misiones. Recordemos, Innovación Federal tiene 4 diputados de la provincia de Misiones y en este caso uno de ellos es Herrera Aguad. Bancic, el diputado Bancic, la diputada Yamila Ruiz y el diputado Arrúa también acompañaron a esta iniciativa y estamparon la firma. Bueno, decíamos entonces, es un producto estratégico, no solamente para Misiones, que es la principal, sino también para Corrientes, para Chaco y para Formosa. Es un insumo relevante en la producción, en este caso, como decíamos, para las personas con celiaquía. Vamos a ir a la siguiente placa para ir rápidamente al repaso porque tenemos un protagonista para escuchar. Lo que se busca, lógicamente, es mayor competitividad. Esto apunta a que se reduzcan los costos y para estimular la demanda industrial, que es muy importante. En cuanto a lo que tiene que ver con la economía regional, la cadena involucra alrededor de 10.000 productores en Misiones, lo cual es un número bastante importante, y en esta provincia están concentradas 11 industrias feculeras. Por eso este dato lo traje, porque es sin duda la provincia de Misiones la principal afectada en este sentido, positivamente hablando. En el 2024 se procesaron unos 100 millones de kilogramos de mandioca, obteniendo 22 millones de kilogramos de fécula de mandioca, que es el producto final, el que se compra en las góndolas, mientras que en el 2023 se habían procesado alrededor de 35 millones de kilogramos de raíces, mostrando el fuerte crecimiento posterior. También vamos a ir a la última placa, hay una queja en este caso por parte de los productores que advierten una fuerte caída en cuanto a la producción por los factores climatológicos. Entonces, en este sentido también esto se equipara si el gravamen del IVA es mucho menor, en este caso bajaría 10,5 puntos para justamente quedar en 10,5 al igual que la harina del trigo. Bueno, vamos a escuchar justamente al diputado Herrera Aguad, que habló después de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Importante decirlo, hay un fuerte acompañamiento en este proyecto, no tanto para lo que podría aunar vínculos estrechos entre Rovira, ex gobernador de Misiones, y el actual gobernador de Misiones, Pasalacqua, que recordemos en el último tiempo han tenido una ruptura importante. Rovira mucho más cercano al gobierno nacional, Pasalacqua el actual gobernador de Misiones. Bueno, esto básicamente avanza, y lo dijimos ayer junto con Vero,
porque hay una fuerte intención del Gobierno Nacional de que todo proyecto que indique una baja de impuestos es positivo. Y por eso esto tiene posibilidades de tratarse el próximo 26 de agosto. ¿Te parece si lo escuchamos? El ex gobernador de Misiones, Oscar Herrera Aguad. Este proyecto de ley que tiene como objetivo la disminución de la alícuota del IVA del 21% al 10,5% en lo que hace a la fécula de mandioca y harina de mandioca, es un proyecto de ley que tiene un impacto muy importante de nivel sociosanitario, pero a su vez también de nivel productivo, regional y federal. Es un proyecto de ley que por sobre todas las cosas busca que haya una igualdad de oportunidades en el consumo de algo que es elemental en lo que hace a la vida del ser humano, los productos relacionados en un caso con los TAC y otros casos sin TAC, sin trigo, avena, cebada y centeno. Hoy en la Argentina hay más de 500.000 de personas que son celíacas y hay otros tantos, más de 3, 4, 5 millones de argentinos que tienen alergia al trigo, avena, cebada y centeno. Esto quiere decir que estas personas que fueron castigadas por la genética y que no pueden tener una alimentación como la alimentación habitual que tienen aquellas personas que no son alérgicas, hoy tributan, hoy pagan un producto entre un 150 a un 300% y hasta 400% más caro. Para tener una idea, el pan de todos los días, un argentino común lo paga entre 3.000 y 4.500 pesos. Una persona con alergia al gluten, al trigo, avena, cebada y centeno, o un celíaco, lo paga entre 15.000 y 30.000 pesos. Nosotros lo que buscamos con esto es tratar de abaratar ese costo y de darle la oportunidad a aquellas personas alérgicas al gluten, a las personas celíacas, que puedan acceder a una alimentación saludable para la afección que tienen. De esta manera nosotros disminuimos esta alícuota del 21 al 10,5 y nos genera la posibilidad también de producir una atracción en toda la cadena productiva, ya sea en las empresas que industrializan la mandioca, las cooperativas, las industrias y también, ¿por qué no?, al sector productivo primario, que va a ver de esta manera la posibilidad de un incremento de la demanda, ya sea por un incremento de consumo, porque va a ser mucho más accesible, así como también a diferentes industrias que pueden buscar utilizar a la fécula de mandioca reemplazando a otros productos. El detalle de Oscar Herrera Aguad. Gracias, Gonza. Un gran placer, Mauri. Seguramente 26 tenemos este tema. Y seguramente. Bueno, gracias, Gonza. Gracias, Vero, también por gracias, esta hora. Mauri. Nosotros nos vamos. Buen fin de semana largo. Nos vemos de vuelta el martes acá a las 13 en La Bancada. Gracias por estar. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al